Ya. Ya. Bueno, don Osvaldo, muchas gracias por el tiempo, por conocernos. Al contrario, a ustedes les doy la gracia por la molestia que se han tomado en venir hasta mi casa. Bien, comenzamos, don Osvaldo. Siempre le han preguntado desde qué edad empezó a escribir y usted no precisa un momento exacto. Ya. Pero mire usted, yo quisiera pedirle un favor. Sí. Antes de contestar las preguntas, yo quisiera meter no mi cuchara, sino mi tenedor en el último escándalo que ha habido sobre la comida peruana. Yo he esperado que pase todo esta cosa mediática, ¿no?, para en cierta forma dar mi opinión, porque me parece que es un problema muy importante. ¿Y qué es lo que piensa usted, don Osvaldo? En primer lugar, sobre la comida peruana, en términos generales, recuerdo, hay un escritor Gamba, español, que publicó un libro en la década del 40 o del 50 con el nombre de La Casa de Lúculos. Lúculos es un personaje del Satiricón que da un gran banquete, un banquete romano. Entonces él toma este nombre y publica un libro sobre comidas. Y dice que la comida francesa es una comida de adjetivos, porque todos los platos llevan salsa. La comida española es una comida de sustantivos, porque la paella lleva pues salchicha, salchichón, camarones, todo le ponen, lo mismo que el salpicón, ¿no? Entonces, desde este punto de vista gramatical, ¿yo cómo definiría la comida peruana? La comida peruana no es más que una comida de preposiciones y artículos, porque todo es papa a la huancaína, Arroz con pollo. arroz con pollo, picante a la tagneña, ¿no? A ver si me recuerdo otra. Casi todas tienen a aloel, ¿no? A limón, a la chorrillana, choritos a la chalaca, ¿no? Pero también últimamente se ha llenado de hadas, pero hadas sin H. Y así tenemos curiada, pollada, ¿no? Y hasta uno puede hacer de huevos. Y el resultado no es más que la polémica que se ha armado sobre la comida peruana. O sea, una Huevada. Segundo lugar, a mí me ha aterrado, estoy totalmente aterrado de los monstruos que dirigen la televisión peruana. Han creado un verdadero terror. Han permitido que salga un señor amenazándolo a Tais con un cuchillo y diciéndole que es un hijo de puta. Le han dicho que es un traidor a la patria. Lo han llenado de improperios. Y hay otro señor que se las da de cómico, que se ha apropiado de la noche, cuando la noche es de todos, con voz destemplada, demuestra su gran cultura al decir quién es este desconocido. Cuando Iván Tais ha dirigido por espacio de 8 años un programa de cultura en el canal del Estado. Ha publicado 4 libros con buena acogida de parte de la crítica, no solamente del Perú, del extranjero. Ha salido finalista en concursos internacionales. Tiene uno de los blogs más leídos en el mundo. Y sin embargo, este escritor salta a la fama por una frase. Eso demuestra la incultura de nuestro pueblo. Y además, la incultura de los que dirigen la televisión.
Y en el debate, Por último ha salido este señor que dicen que tiene un restaurante, que lo ha amenazado con un cuchillo y le dice que es hijo de puta. En primer lugar, yo no puedo ir a su restaurante porque mi exigua pensión de vicerrector de una universidad pública no me cubre los gastos de su carta. Y para ir tendría que pedir un préstamo. Y en el caso que vaya, si da la casualidad que me sirve un plato de ceviche, dice que hace el mejor ceviche del mundo, y por alguna cosa no me gusta, estoy seguro que me va a decir hijo de puta, va a correr a la cocina, va a sacar ese cuchillo afilado con que hace tiradito, y conmigo tendrá mucha carne que rebanar. Por eso yo nunca iré a ese restaurante. Por otra parte, hasta ha aparecido ese esperpento de la paisana Jacinta, que es un insulto a la gente andina de nuestra patria. Cuando por casualidad yo veo, me contamina mi espíritu. Y la única forma de librarme de esa contaminación es salir al parque que tengo frente a mi casa y recitar en alta voz el poema de Vallejo. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andulce? ¿Cómo es? Mi dulce y andina rica, de Junco y Capulí. Y entonces, al recitar ese poema, me retiro la contaminación de esa paisana, ¿cómo se llama? Paisana Jacinta, y entro a mi casa en estado de gracia estética y peruana. Eso quisiera como introducción. Bien, don Osvaldo, sé que tiene poco tiempo y quería aprovechar al máximo para que podamos conversar. No, además quiero indicar que yo lo respeto y lo aprecio mucho a Thais como escritor. Y protesto por todos los insultos que he recibido cuando él, al desgaire, sin darse cuenta en una crónica, ha dicho pues lo que opina. No podemos decir a una persona que es un hijo de puta porque opina en esta de otra forma. Tendrá sus razones, pues. Eso tiene un solo nombre: intolerancia. No hay más que intolerancia. Muy bien, gracias. Bien, don Osvaldo, empecemos. Siempre le han preguntado en muchas entrevistas desde qué edad empezó a escribir, y usted no precisa un momento exacto. ¿Realmente no recuerda cuándo escribió sus primeros textos? Yo he asistido a muchos congresos de escritores y en los testimonios los escritores dicen pues que cuando tenían 9 años habían leído El Quijote, ¿no? Que a los 12 años ya habían escrito una novela, ¿no? Y como he asistido con ellos a varios eventos, en cada evento cambian la historia. No sé qué eso, desde cuando usted comenzó a escribir, cada escritor acomoda lo que dice a su buen entender. Si me dicen a mí en qué momento comencé a escribir, yo de verdad no sé, no recuerdo. Pero como el público de los congresos y de los estudiantes me piden, entonces tengo como 10 cuentos. Y cuando mire el auditorio, escoge el mejor cuento. Sin embargo, don Osvaldo, ¿usted recuerda cómo fue ese primer acercamiento a la literatura? En la introducción de mi libro de Los Inocentes, de Plan Lector, ahí ya está la referencia. Sí. ¿Desde qué edad empezó a leer? No tengo idea. ¿Y si leyó primero cuento o poesía? No, lo que sucede es que mi padre era un gran lector y en la casa había una buena biblioteca. Y como la lectura es un contagio, no es una imposición, sino un contagio, en mi casa todo el mundo leía y teníamos una buena biblioteca.
Por otra parte, la biblioteca del municipio estaba muy bien dotada y el director era un gran poeta, César Atahualpa Rodríguez. Y como había un tren que partía de Mollendo y llegaba a Buenos Aires, ¿no?, se pedían libros especialmente a Buenos Aires. Y eran libros que se leían en Arequipa antes que en Lima. Ahí nació mi afición. Y es allí que tiene ese acercamiento con Rimbaud, Baudelaire. Claro, porque en la biblioteca municipal de la municipalidad y en mi casa existían estas traducciones buenas sobre estos poetas, ¿no? Pero lo primero que le cautivó fueron los poetas, porque también leyó a Vallejo. No, también Vallejo. Yo leí por primera vez a Vallejo una revista Claridad, que fue la primera vez que se publicaron los poemas de Vallejo, poemas humanos, antes de que sacara el libro, la revista Claridad. Los poemas fueron proporcionados por César Miró. Decía usted también, don Osvaldo, que a los 15 años tenía esa intuición de que quería dedicarse a la docencia y a la creación, ¿no? Por supuesto. Subrayo creación porque usted hace una distinción de ser creador que ser... Y de ser escritor, claro. Así es. ¿Y por qué tuvo esa corazonada? No sé. A mí me gustaba enseñar, porque cuando yo estaba en el colegio, muchos de mis compañeros se acercaban para estudiar conmigo. Y yo estudiaba con ellos. Y por otra parte, no sé en qué momento comencé a escribir. Lo primero que escribí fue prosa, pero al mismo tiempo escribía prosa y poesía. Pero yo lo que publiqué cuando era adolescente y joven era poesía. Mis cuentos los tenía muy bien guardados, porque creía que, al revés de lo que la gente cree, yo creía que en los cuentos estaba toda mi personalidad y en la poesía no. Justamente eso le iba a preguntar, ¿no? Porque usted recuerda que mostraba sin problemas sus poemas, pero de mostrar sus relatos sentía cierto pudor. Cierto pudor. ¿Cómo no pudor, no era pudor, no podría explicar qué sensación, ¿no? Pero no me agradaba, ¿no? No se atrevía en todo caso a mostrar. Tampoco, sino que eso lo guardaba en secreto. ¿Y cómo explica usted, don Osvaldo, que justo lo que me mencionaba hace un momento, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa, su narrativa era más intimista que su poesía? Sí, es así, y hasta sigue siendo ahora igual. Y dice usted que no, en realidad no fue un viraje de la poesía. No, porque para mí la poesía no es más que darle un valor agregado a la palabra. Y ese valor agregado a la palabra se puede dar en verso o en prosa. Desgraciadamente en el Perú hay muchos prosistas prosaicos, porque lo que queda de una obra es su forma, porque la literatura no es más que la belleza expresada a través de las palabras. Yo puedo leer una novela interesante ahora, ¿no?, pero después de 10 años, si vuelvo a releer la novela me aburro. Pero hay novelas que siempre las leo porque el autor ha conseguido esa magia de la palabra, y la magia de la palabra no desaparece. Si bien no fue un viraje, pues usted publicó primero Luzbel, sí, ¿no?, y luego ya mis otros libros, ¿no? ¿Y por qué dejó de escribir poesía en forma de verso? Porque usted dice que en realidad No, porque me comencé a sentir más cómodo escribiendo en prosa, ¿no? Y ahora que mencionaba que hay muchos escritores prosaicos, ¿cree usted que un novelista o un cuentista que no lee poesía no puede ser un buen? No, lo que sucede es que actualmente se está dando mucha importancia a la forma estructural del cuento, de la novela. Entonces usted está viendo que hay escritores de mucho renombre, ¿no?, que han conseguido dominar toda una técnica en lo que se refiere a la estructura del cuento,
o a la estructura de la novela. Y toman a personajes ilustres y sobre ellos hacen una novela. Es lo que yo llamaría técnica hollywoodense. Pero uno lee esas novelas, se entera de lo que pasó al personaje y nunca más vuelve a leer la novela. En todo caso sería una recreación en base a un personaje histórico, como no. Nada, ni siquiera historia, nada, simplemente. Por eso es que yo en los talleres que dicto, no hablo, no doy recetas de cocina para escribir un cuento o una novela, sino que mi preocupación es guiar a los estudiantes en un manejo poético del lenguaje, en prosa. ¿Y leer poesía ayuda a ese manejo poético? Por supuesto, porque poesía es imagen. Y la prosa también poética es imagen, no es la acumulación, como muchos creen, de adjetivos. Por ejemplo, uno cree que está escribiendo una prosa poética cuando dice: era una tarde esplendorosa, maravillosa, fenomenal, ¿no? Son adjetivos que no agregan nada, que al contrario malogran. Ya Vicente Huidobro decía: cuando el adjetivo no da vida, mata. Y no han aprendido del gran prosista peruano Valdelomar. Valdelomar en la prosa tiene tal genialidad que emplea detrás de un sustantivo 4 adjetivos y ninguno de ellos repite la calidad del adjetivo, sino que a través del adjetivo está describiendo al sustantivo. Eso se ha perdido en la narrativa peruana. La pregunta iba también, don Osvaldo, porque me parece que se lee muy poca poesía y es más, se publica muy poco, ¿no? Como dijo mi amigo Romualdo Valle, la poesía no se vende, en doble sentido. Hablemos ahora de Los Inocentes. Contaba usted que es, digamos, la menos autobiográfica de sus obras y que nació de la observación de la calle. No, yo creo que no es la menos autobiográfica. Ahí estoy yo presente. Pero nació de la observación, decía usted, ¿no? De la observación de la calle y de mi introspección. Porque muchos de los problemas que afrontan estos jóvenes yo los he tenido. Precisamente yo en estos relatos, ¿no? Si los relatos en este momento, después de 50 años, siguen teniendo vigencia, es precisamente por esa estructura poética, esa forma poética, y porque además voy al fondo de la situación psicológica de los jóvenes, no desde entonces, sino de los jóvenes de siempre. Cuénteme la historia detrás de estas historias. ¿Usted vio en la calle algunos personajes que eran... No, el problema está en que el personaje de ficción no es más que un personaje que se construye a través de la observación de varios personajes. No es que haya habido en la realidad un Carambol, un Cara de Ángel, no. Hay personajes que tienen todas las características y que precisamente la creación está, ¿no?, en diseñar el personaje. No surgió, digamos, de la observación directa de varios, por las calles de esa Lima de los 50, claro, digamos, claro. que usted vio. ¿Y por qué tuvo esa audacia de utilizar la jerga en la prosa, algo que en ese momento no se hacía y que después le... Porque me pareció lo más natural. Antiguamente se decía, por ejemplo, ¿no?, tú eres un hijo de P. puntos suspensivos. Dije, pues, entonces si hay un diálogo, ¿por qué no se pone toda la palabra? Y si yo estoy hablando de jóvenes de la calle, tienen que hablar pues como jóvenes de la calle. Decían que Congres utilizaba el caray, ¿no? El caray, ¿no? Un niño que baja de un pueblo joven, ¿no?, y se tiene problema con otro, me dice, caray, ¿qué es esto? Hay otro
hay otro escritor que escribe una novela y presenta a dos muchachos de La Victoria. Y uno de ellos lo molesta al otro y el otro voltea y le dice: por favor, no me friegues los forros de mi bolsillo. ¿Quién va a decirle eso? El lenguaje, hay que trabajar el lenguaje. Por otra parte, acá yo quisiera aprovechar para lo siguiente. En este momento hay 700 millones de personas que utilizan el español en todo el mundo. 700 personas. ¿Y cómo es posible que un grupo de viejitos en Madrid determinen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, cuando el idioma tiene su propia vida? Me parece un absurdo. Y por otra parte, yo nunca hablo de la Real Academia, ni del diccionario de la Real Academia. Es decir, al emplear la palabra real, nos olvidamos que hemos tenido una larga lucha de emancipación, porque real hace referencia al rey. ¿Y qué mierda tenemos que ver, carajo, con el rey de España? Entonces simplemente debe ser la Academia de la Lengua y debe ser el diccionario de la lengua. Valga el juego de palabras, lo que usted más bien utilizaba era lo real como realismo urbano. Sí, eso es otra cosa. Esa es otra cosa, pero cuando se habla de lenguaje, cuando decimos la Real Academia, nos estamos refiriendo al rey de España. Es una suerte de monarquía. ¿Qué tenemos que ver, pues? ¿Qué tenemos que ver con eso? Es como una suerte de monarquía del lenguaje aún. Claro. Sí. Y bueno, Los Inocentes se leen en los colegios, se mantiene vigente. Usted lo invitan a dar charlas sobre este conjunto de cuentos. ¿Cuál ha sido el testimonio más conmovedor de un joven o de un adolescente que haya leído el libro, se le haya acercado a usted a comentarle Los Inocentes? Lo más conmovedor para mí ha sido lo que me pasó en un colegio, que me invitaron porque la profesora vio a leer Los Inocentes. Entonces, cuando llegué yo al aula, un alumno o una alumna se paró y me dijo: profesor, hemos leído sus relatos, pero estamos interesados en saber cómo un autor lee su propio cuento. Y dije: con todo gusto, así que escojan el cuento que quieren que yo lo lea. Y todos estuvieron de acuerdo en Colorete. Que era el libro. Tomé el libro y leí Colorete. Al término de la lectura hubo total silencio en la clase. Entonces dije: pueden hacer las preguntas que deseen. Silencio. Entonces la profesora le dijo: a ver, a una alumna, haz la pregunta. La alumna abrió su cuaderno y leyó la pregunta. La pregunta más o menos era así: ¿cómo ha empleado usted la diégesis en sus relatos, en sus diálogos? La miré y le dije: mire, yo he escrito el libro, pero no le puedo contestar esta pregunta. Que era una pregunta del libro, probablemente. No. Bueno. La profesora les había dicho que pregunten eso. Después otra alumna preguntó también sobre cuestiones de estas teorías literarias que actualmente enseñan en las universidades. Y le dije: no puedo contestar ninguna de esas preguntas. Eran alumnos de cuarto medio. Así que la profesora molesta dio por terminada la clase. Muchas gracias, profesor. Le agradezco. Así que salí. Cuando del aula a la puerta de salida del colegio está el patio. Cuando salgo, los alumnos en tropel salieron a bombardearme de preguntas. ¿Y usted conocía Colorete? ¿Cómo era Colorete? Y entonces una alumna dijo: ¿y qué se ha creído esa Juanita?
¿por qué lo trataba así al pobre Colorete? Y un alumno le dijo, pero si tú me tratas así, tú eres otra Juanita. No, tú eres un Colorete. Esas fueron las preguntas que debían hacerse en clase, no en el patio. O sea que llego a la conclusión de que hay que hacer una evaluación de cómo en este momento se está llevando a cabo en los colegios el plan lector. Entonces, cuando llegué a la puerta, una alumna me dice que quiere hablar en privado conmigo. Entonces, como es de suponer, todos los alumnos comenzaron a decir, uy, ya se enamoró del profe. ¿Qué le va a decir? Entonces se alejaron y cuando estuvimos solos, la alumna me dice, profesor, no sabe cómo he sufrido por Colorete. Pobre Colorete. Así que le preparé un regalito. Yo quisiera que usted le haga llegar este regalo a Colorete. Le digo, mire, este Colorete es un personaje de ficción. Y yo ese libro lo he escrito hace 50 años. Ya pues este Colorete, si vive, tendrá como 60 años. ¿Y dónde voy a encontrarlo? Si es de ficción. Y entonces me dijo, no importa, profesor, no importa. Usted debe tener algún amigo que se parezca a Colorete. Y entonces de mi parte le entregué el regalo. Y si no lo encuentro, el regalo es para usted. Y como quería saber qué era el regalo, me esforcé en no encontrar un Colorete. Cuando terminó la semana, abrí el paquetito. Había una cajita artesanal, seguramente hecha por la alumna. Abro la caja y encuentro un bombón. Entonces me lo comí. Y ha sido el bombón más agradable que he comido en mis 80 años. Don Osvaldo, ¿y es cierto que Martín Adán, luego de leer Los Inocentes, se le acercó y le dijo, siento miedo por usted? Por supuesto. Y se le habrá dicho porque él hubiera querido tener el atrevimiento de escribir una obra así o expresarse más abierto. No, me dijo, tengo miedo por usted, y yo le pregunté por lo que ha leído. No, he leído su libro y me da mucho miedo. Y me dije, ¿y por el libro? No, me dijo, por usted. Porque un escritor como usted va a sufrir mucho en el Perú. Eso me lo dijo Martín Adán.